Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Laura. Hola, y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a aprender y practicar vuestro español de una forma fácil y divertida. Exacto. El objetivo de nuestros vídeos es que aprendáis español de una manera natural, escuchando conversaciones reales que podéis tener en el día a día. Queremos que el español sea una herramienta útil para vosotros. Y hablando de situaciones útiles, la conversación de hoy es muy común y muy importante. Vamos a simular una visita a la casa de un amigo por primera vez. Es una situación que seguro que vivís si viajáis o vivís en un país de habla hispana. Definitivamente. Saber cómo describir una casa, cómo hacer cumplidos o cómo ser un buen invitado es fundamental. Hoy vais a aprender mucho vocabulario sobre la casa, los muebles y expresiones muy comunes en este contexto. Exacto. Y recuerda, puedes activar los subtítulos en tu idioma si lo necesitas para seguir mejor la conversación. Es una buena ayuda, sobre todo al principio. Ahora sí, ¿estás lista, Laura? ¡Lista! ¡Empezamos! ¡Ding dong! Un momento, ya voy. Hola, Laura. Bienvenida a mi casa nueva. Pasa, pasa. Hola Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Qué ilusión me hace ver tu piso nuevo. De nada, para mí es un placer que vengas. Entra, no te quedes en la puerta. Vamos, adelante. Gracias. Bueno, antes de seguir, Carlos, creo que aquí tenemos algo interesante para explicar. Tienes razón. Para nuestros amigos que están aprendiendo español, la expresión pasa pasa es muy importante. Es una forma muy amable, cercana y común de invitar a alguien a entrar en tu casa. Sí, es como decir entra o adelante, pero suena mucho más natural y amigable. Si alguien te dice pasa, te está diciendo que entres con confianza. Es una señal de hospitalidad. Exacto, hospitalidad. Buena palabra. Bueno, ¿ya estás dentro? ¿Qué te parece la entrada? ¡Wow, Carlos! ¡Qué piso más bonito! Me encanta. Se ve muy espacioso desde aquí. ¿De verdad te gusta? ¡Qué bien! Me alegro mucho. Muchas gracias. Es un poco pequeño, pero estoy muy contento con él. No digas que es pequeño, es acogedor. Y lo más importante, es muy luminoso. Tiene muchísima luz natural. Eso es fantástico. Sí, esa es una de las cosas que más me gustan. Por la mañana entra mucho sol por esa ventana grande del salón. Oye, una nota importante aquí, Laura. Has usado una estructura que usamos constantemente en español. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Has dicho qué piso más bonito. La estructura qué más adjetivo o qué más sustantivo más adjetivo es súper útil para expresar sorpresa o admiración. Por ejemplo, si ves un coche muy rápido, puedes decir ¡qué rápido! O si la comida está muy buena, dices ¡qué rica! Es verdad. Y también qué casa más grande o qué idea más buena. Es una forma de enfatizar, de dar más fuerza a lo que decimos. Es muy expresiva y fácil de usar. Os animamos a practicarla. Totalmente. Bueno, pues esto es el salón. Como ves, es el espacio principal de la casa. El salón o la sala de estar. Me encanta el sofá. Parece muy cómodo. ¿Es nuevo? Sí, es el salón. Y el sofá es comodísimo, la verdad. Lo compré la semana pasada. Es donde me relajo por la noche. Aquí veo la tele o leo un libro. A veces incluso me quedo dormido aquí. Te entiendo perfectamente. El color es genial, es un gris muy moderno y combina muy bien con la alfombra. Gracias. La alfombra fue un regalo de mis padres. Y la mesita de centro, la que está delante del sofá, la compré en una tienda de segunda mano. No me digas, pues parece nueva. Una cosa, Carlos, expliquemos la diferencia entre ser y estar, que aquí la estamos usando mucho. Claro, es un punto clave para los principiantes. Usamos ser para describir características permanentes o esenciales. Por ejemplo, Laura ha dicho, el sofá es gris.
El color del sofá es una característica permanente. Exacto. Y usamos estar para hablar de la localización o de un estado temporal. Por ejemplo, el sofá está en el salón. Indica dónde se encuentra. O si el sofá estuviera sucio, diríamos, el sofá está sucio, porque es un estado temporal que puede cambiar. Muy bien explicado. Ser para lo que algo es y estar para cómo está o dónde está. Fácil, ¿verdad? Oye, Laura, ¿puedo ver el resto de la casa? Soy muy curiosa, ya lo sabes. Claro que sí, faltaría más. Otra expresión muy nuestra, Carlos. Cierto. Faltaría más es una forma muy enfática y positiva de decir por supuesto o claro que sí. Significa que no hay ningún problema, que estoy encantado de hacerlo. Es como decir, claro, ¿cómo no voy a enseñarte la casa? Es muy amable. Bueno, pues guíame, Carlos. Perfecto, pues sígame. Por aquí, ven. Esta es la cocina. A ver, a ver. ¡Oh, qué moderna! Y qué bien organizada. Me encanta. Sí, no es muy grande, pero tiene todo lo necesario para cocinar. La verdad es que paso mucho tiempo aquí. Me gusta cocinar. Se nota que está muy bien equipada. A ver, para nuestros amigos vamos a nombrar las cosas que vemos. Eso grande y blanco es la nevera, o también llamado frigorífico, ¿verdad? Correcto, nevera o frigorífico. Dentro guardo la comida fría, la leche, los yogures, la fruta, la verdura. A la derecha está el horno, que uso para hacer pizzas o pollo asado. Y encima del horno, el microondas para calentar la comida rápido. Muy útil el microondas, sobre todo cuando tienes prisa. Y esto de aquí, donde se cocina con las sartenes, es la vitrocerámica, ¿no? Exacto, la vitrocerámica o simplemente la vitro. Y al lado el fregadero para lavar los platos y los vasos. Aunque tengo un secreto, tengo lavavajillas. ¡Qué suerte! El lavavajillas es el mejor invento del mundo. Ahorra mucho tiempo. Tu cocina es muy funcional, Carlos. Está genial, de verdad. Y muy limpia y ordenada. ¡Felicidades! Gracias. Intento mantener el orden aunque no siempre es fácil. Oye, ahora que estamos en la cocina, ¿quieres beber algo? ¿Te apetece un café? ¿O prefieres un té, un refresco, un vaso de agua? Pues ahora mismo un vaso de agua estaría genial, por favor. Hace un poco de calor fuera. Si tienes hielo, con hielo, por favor. Por supuesto, ahora mismo te lo preparo. Aquí tengo la botella de agua fría de la nevera y aquí el hielo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Eres muy amable. De nada, mujer. Para eso estamos. Es otra expresión coloquial. Para eso estamos. Que significa que es un placer ayudar, que es mi deber como amigo. Bueno, pues con mi agua podemos seguir con el tour. ¿Qué más me enseñas? Claro, vamos a ver el dormitorio. Es la siguiente puerta a la derecha. Con cuidado. A ver, a ver. ¡Oh, qué habitación más tranquila! Y la cama es enorme. Parece súper cómoda. Lo es. Es una cama de matrimonio. Necesito mucho espacio para dormir. A la derecha de la cama está la mesita de noche. Allí pongo el móvil a cargar, un libro y un vaso de agua. Muy práctico. ¿Y ese armario tan grande es nuevo también? Sí, el armario es del mismo sitio que el sofá. Es un armario empotrado, es decir, está construido dentro de la pared. Tiene mucho espacio para guardar toda mi ropa. Camisetas, pantalones, jerseys. ¡Qué bien! Tener un buen armario es fundamental para el orden. Veo que también tienes un escritorio pequeño al lado de la ventana. Sí, ese es mi pequeño espacio de trabajo. A veces trabajo desde casa, así que necesito un sitio para poner el ordenador portátil. Además, desde la ventana tengo una vista muy bonita del parque. Ah, sí, a ver. Es verdad, se ve todo verde. ¡Qué suerte tener un parque tan cerca! Sí, por las mañanas me gusta abrir la ventana y escuchar los pájaros. Es muy relajante. Aquí, Laura, estamos usando mucho los demostrativos. ¿Los explicamos un poco? Buena idea. Los demostrativos son palabras que usamos para señalar cosas. Dependen de la distancia.
Por ejemplo, yo estoy lejos de la ventana, así que Carlos ha dicho esa ventana. Exacto. Como estoy cerca del armario, digo este armario. Usamos este, esta, estos, estas para cosas que están cerca de la persona que habla. Y usamos ese, esa, esos, esas para cosas que están un poco más lejos del hablante o cerca de la persona que escucha. Y si algo está lejos de los dos, usamos aquel, aquella, aquellos, aquellas. Por ejemplo, si desde la ventana vemos un edificio muy lejos, podemos decir, mira, aquel edificio. Cerca, este. Un poco lejos, ese. Muy lejos, aquel. Es una regla simple que ayuda mucho a situar las cosas en el espacio. Muy bien, Carlos. Me gusta mucho tu dormitorio. Es muy personal. Gracias. Me falta poner algún cuadro en la pared para decorar un poco, pero poco a poco. Claro, una casa se construye con el tiempo. Oye, ¿y ese pasillo a dónde lleva? Ese pasillo lleva al baño y a una pequeña terraza. ¿Quieres verlos? Por supuesto, no me dejes con la intriga. Vale, vale. Pues la primera puerta es el baño. Es pequeño, pero completo. A ver, pues está muy bien. Tienes una ducha grande con una mampara de cristal. Eso es muy cómodo. Sí, prefiero la ducha a la bañera. Es más práctica. Luego, pues lo normal. El lavabo para lavarse las manos y la cara con un espejo grande encima. Y el inodoro, claro. Todo muy limpio y nuevo. Me gusta el color de los azulejos. Es un color azul muy relajante. Parece un pequeño spa. Ojalá. Bueno, y ahora la sorpresa final. Al final del pasillo, el balcón. ¿Tienes un balcón? ¡Qué maravilla! No es una terraza muy grande, pero es mi lugar favorito de la casa, sobre todo cuando hace buen tiempo. Lo entiendo. Es genial. Tienes un par de sillas y una mesita y muchas plantas. Me encantan tus plantas. Están muy verdes. Gracias. Cuidar las plantas me relaja mucho. Aquí salgo por la mañana a tomar el café o por la noche a leer un poco. Se está muy a gusto. Puedo imaginarlo. Es un espacio extra que da mucha vida al piso. Desde aquí se ve la calle principal, ¿no? Hay bastante ambiente. Sí, es una calle con tiendas y algunos bares, pero el piso está bien aislado y no se oye mucho ruido desde dentro. Es lo bueno de ser un piso alto. Has pensado en todo. Pues de verdad, Carlos, tu casa es perfecta. Es bonita, es funcional y es muy tú. Se note que has puesto mucho cariño en ella. Muchas gracias, Laura. Tu opinión es muy importante para mí. Me alegra mucho que te guste. Volvamos al salón y nos sentamos un rato en el sofá cómodo. Vamos, y cuéntame, en general, además de la casa, ¿estás contento en el barrio? Sí, estoy muy contento. El barrio es muy tranquilo, no hay mucho ruido por la noche. Y lo mejor de todo es que tengo un supermercado justo debajo de casa y una parada de metro a 5 minutos andando. Es perfecto para mí. ¡Qué bien! Eso es muy importante. Tener los servicios cerca te hace la vida mucho más fácil. Me alegro mucho por ti, de verdad. Has elegido un sitio fantástico para vivir. Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer enseñarte mi pequeño rincón en el mundo. El placer ha sido mío, y ahora que hemos visto toda la casa, es el turno de nuestros oyentes para practicar. Exacto. Nos encantaría que nos contarais algo sobre vuestras casas. Queremos que nos describáis en los comentarios. ¿Cuál es vuestra habitación o vuestro lugar favorito de vuestra casa? ¿El salón, la cocina, el dormitorio, un balcón?
¿Y por qué? Sí, queremos leeros. Es una forma genial de practicar todo el vocabulario que hemos visto hoy. Los muebles, las partes de la casa, los adjetivos. Animaos a escribir vuestra respuesta en español. Leeremos todos los comentarios. Y con esta invitación a participar, terminamos la conversación de hoy. Esperamos que os haya parecido útil y que hayáis aprendido muchas expresiones y palabras nuevas para usar en vuestro día a día. Si os ha gustado el vídeo y os ha ayudado a aprender un poquito más de español, por favor, dadle a me gusta o like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita, esa pequeña campana que hay al lado del botón de suscripción para no perderos los próximos vídeos que publiquemos. Vuestros comentarios y vuestro apoyo son muy importantes para nosotros. Si tenéis alguna idea o alguna sugerencia para futuros vídeos o algún tema que os gustaría que tratáramos, dejadla en los comentarios. Nos encanta leer vuestras propuestas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós, nos vemos pronto.